Buenas tardes. Para comenzar nuestra clase del día de hoy, es necesario que usted conozca, estudie los temas previos para que usted realmente disfrute de este tema de hoy. Es necesario que usted conozca, que haya escuchado, estudiado los temas previos, porque vamos avanzando y van siendo la base de estos nuevos conocimientos que amplían la idea de ese proceso que estamos trabajando. Ese proceso de crecimiento interior, de desarrollo interior. Pues bien, nos quedamos anteriormente en el tema de que esas dos leyes que sirven de eje a toda la naturaleza, la ley de la evolución y su contraparte, la ley de involución, trabajan en forma equilibrada, armoniosa. Todo evoluciona, crece, se desarrolla hasta cierto punto y luego decrece, envejece, muere, llega a su proceso completo involutivo. Diríamos entonces que el ser humano es un ser inconcluso porque la naturaleza lo ha llevado gradualmente en un proceso lento y gradual hasta un punto de desarrollo. Pero luego lo abandona y lo deja en libertad para que pueda continuar con su crecimiento. Pero en esa libertad nosotros tenemos que hacer un esfuerzo deliberado, voluntario, para poder trascender esta rueda del samsara, para poder superar este círculo de la terrible necesidad, esta rueda de los nacimientos y de las muertes. O en palabras un poco más actualizadas, para romper esta matrix, usted tiene que tener un conocimiento apropiado. Usted tiene que tener el conocimiento idóneo como para poder trascender estas dos leyes mecánicas de la naturaleza. Pues bien, cuando nosotros hablamos de trascender estas dos leyes, estamos hablando de que se requiere de un cambio profundo. Nosotros hablamos entonces de una palabra como la revolución de la conciencia, porque ese trascender no puede ser el resultado de un proceso lento, gradual, mecánico, inconsciente de la naturaleza. Tiene que ser un proceso voluntario primeramente, y luego tiene que ir contra las mismas leyes de la naturaleza. Porque para usted trascenderlas, tiene que tratar de romper, tiene que tratar de superar este círculo. Y eso implica entonces que nosotros tendríamos que luchar con esa mecanicidad de la naturaleza. La idea implica de que usted necesita hacer un esfuerzo continuado, largo, profundo para poder trascender esa mecanicidad. Pongamos ejemplos. Si usted ve el ser humano común y corriente, nosotros los seres humanos ordinarios, seríamos como la semilla que tiene que llegar a desarrollar. Pero usted ve que en el mundo de las semillas, no todas las semillas llegan a convertirse en grandes árboles, sino que si caminamos por el bosque, usted ve cientos de semillas de eucalipto, pero dentro de esas cientos de semillas de eucalipto, una
2, 5 serán las que lleguen a convertirse en esos árboles gigantescos. Tan diferente es el árbol ya desarrollado de 80 años, de 120 años, tan diferente a esa semillita que usted la puede cargar cómodamente en el bolsillo. De la misma manera, diríamos nosotros que el trueno, por ejemplo, es tan diferente a esas dos nubes que chocan y que de ahí surge el trueno. Usted ve entonces que el ser humano desarrollado, traído hasta este punto, es tan diferente al espermatozoide, al óvulo de donde ha surgido. Pues de la misma manera, en otro nivel, podríamos decir que el ser humano, el hombre completamente desarrollado, viene a ser tan diferente al ser humano común y corriente ordinario. Este nuevo ser humano que ha trascendido esta mecanicidad sería con todas sus potencialidades desarrolladas, con todas sus posibilidades latentes, ocultas, que se han podido desarrollar. Pero ese desarrollo de las posibilidades latentes no está dentro del plan de la naturaleza. No es parte de una ley de la naturaleza. Diríamos que es algo diferente, anormal, fuera de lo común y corriente, que esta semilla, que este ser humano logre desarrollar todo su potencial. Todo ese potencial contenido dentro de sus 7 cuerpos, contenido dentro de su esencia, contenido dentro de su conciencia y dentro de su ser espiritual. Lo natural sería que estas semillas se pierdan y luego entren en el proceso de involución. A ese esfuerzo por salir de este círculo le vamos a llamar la gran rebelión. Nuestra clase de hoy, la gran rebelión, la revolución de la conciencia, implica que conozcamos ese proceso y vamos a estudiarlo detalladamente. Partamos entonces de ese hecho que la naturaleza no le conviene en que todos los seres humanos se revolucionen, se liberen, porque nosotros en sí somos los que alimentamos, los que sostenemos esta naturaleza. Nosotros somos, diríamos, parte del alimento natural de esta naturaleza. Pongamos otro ejemplo. Usted ve que los bosques ayudan para que se sostenga fértil la tierra. Pero si nosotros talamos un bosque, si nosotros deforestamos completamente un área, existe el riesgo de que con el tiempo esa tierra se vuelva árida, se vuelva un desierto, se vuelva desértica completamente. De la misma manera, diríamos que nosotros los seres humanos sostenemos este planeta. Nosotros alimentamos este planeta. Usted, diría yo y toda la humanidad en general, nosotros seríamos como maquinitas. Unas maquinitas que captamos ciertos tipos de energías cósmicas, captamos ciertos subtipos, todas las radiaciones de los planetas, todas las radiaciones del Sol, de la Luna, etc. Y las transformamos y luego las remitimos al interior del planeta. Nosotros servimos para sostener, para alimentar el planeta. O comúnmente hablando, diríamos, nosotros, las multitudes, las muchedumbres, somos como el pasto de la naturaleza.
con esta vida mecánica, con esta vida inconsciente, nosotros nos convertimos en el sostén. Nosotros nos convertimos en el pasto de la naturaleza. A ella no le conviene que nosotros nos liberemos. Cuando nosotros nos liberamos, diríamos, salimos de esas leyes mecánicas y entonces entramos a otra dimensión de desarrollo, a otra dimensión superior de desarrollo. Esto implica de que generalmente la naturaleza se opone a que el ser humano se revolucione y se libere completamente de las leyes mecánicas. Todo ser humano, a lo largo de sus 108 vidas, va sosteniendo, alimentando el planeta. Pero si estas 108 vidas terminan sin mayor trascendencia, sin liberarse, continuamos alimentándolo también dentro de ese proceso de involución, como lo hemos estudiado. A la larga, nosotros con cuerpo humano físico lo alimentamos y también cuando vamos involucionando, continuamos sosteniendo ese reino animal involutivo, ese reino vegetal involutivo y es el reino animal involutivo. Resulta entonces que hablar de trascender este círculo implica la idea de que usted tiene que hacer grandes cambios. Esos grandes cambios muchas veces tienen que irse contra estas leyes mecanizantes, automatizantes, inconscientes. Aquí nosotros necesitamos trabajar sobre nuestra propia inconsciencia para poder superar estas leyes. Todos aquellos hombres que han logrado despertar, todos aquellos maestros iluminados que han podido salir de esta Matrix, son quienes pueden ayudarnos, son los que pueden orientarnos de cómo salir de esta prisión. Imaginémonos que queremos huir y escapar de una prisión. Primeramente, usted necesita su decisión. Segundo, usted necesitaría saber cómo. Tercero, necesitaría que lo apoye gente allá afuera, que lo esté esperando para la huida, que lo esté esperando con todo lo que usted requiera para que no la agarren inmediatamente. Entonces, hablamos de que igualmente aquí, para salir de esta Matrix, nosotros necesitamos el apoyo de esos maestros iluminados que en su momento pudieron trascender estas leyes mecánicas y pudieron liberarse. Las enseñanzas espirituales, las enseñanzas de un proceso iniciático de liberación, si usted las llega a encontrar, si usted las llega a conocer, pues realmente implicarían mucha suerte, implicarían un buen dharma, decimos nosotros, para recibir esas enseñanzas. Pero luego usted tendría que hacer acopio de todas sus fuerzas, de toda su decisión, de toda su voluntad para poder trascender esta rueda del samsara. Decimos entonces que el ser humano se encuentra ante dos posibilidades. La posibilidad de hacer una trascendencia, de liberarse de estas leyes mecánicas o de continuar por la ley mecánica de la evolución hasta cierto punto y luego entrar a una franca involución. La gran rebelión implica que usted necesita luchar contra esas fuerzas de la naturaleza, esas fuerzas de la naturaleza que no van a permitir que usted salga acá tan fácilmente. Entonces, encontramos que hay fuerzas negativas, pesadas, que se oponen a ese trabajo y que realmente no podemos salir en grandes masas,
sino que así como el ejemplo de huir de una prisión, lo hacemos en forma individual o en pequeños grupos, 2, 3 personas, pero que realmente no lo podría hacer la gran mayoría de prisioneros. De la misma manera, escapar de estas leyes de la naturaleza es mucho más fácil si lo hacemos solos, si lo hacemos en pequeños grupos. Por ejemplo, si una célula de su cuerpo se rebela, se revoluciona contra el orden de trabajo, usted no lo notaría, no sería mayor problema. Pero si la mayoría de sus células no quieren entrar en este trabajo de su cuerpo sano, lógicamente que usted tendría que ir con el médico y con todo el poder de una medicina y de antibióticos, usted corregiría esa rebelión de las células en su cuerpo. Así, de la misma manera, hablamos de que para trascender, para superar este círculo, siempre y a lo largo de los años han sido pocos los hombres que en cada generación han podido alcanzar la iluminación, el despertar de la conciencia. También podemos hablar aquí que si usted habla de la palabra revolución, implica la idea de que usted se rebela, de que usted es un rebelde, de que usted hace una rebelión y que esa rebelión es contra un orden establecido, con unas leyes establecidas, unos sistemas establecidos. Para mayor comprensión, vamos a hablar entonces de una revolución parcial y de una revolución total. Hablemos de que en esta palabra revolución, para que se entienda en el sentido exacto en que queremos plantearla, vamos a hablar de una revolución parcial, y en esta revolución parcial, como su nombre lo indica, es una revolución que solo abarca un aspecto de la vida del ser humano. Usted conoce que la vida del ser humano tiene un aspecto social, otro aspecto político, otro aspecto económico, cultural, otro aspecto religioso, un aspecto artístico. Y cuando hablamos de una revolución parcial, estamos hablando de que históricamente hemos tenido revoluciones que tienen que ver con lo político, otras revoluciones son sociopolíticas, otras son revoluciones económicas, otras culturales, otras artísticas, revoluciones religiosas. Usted ahora habla de la revolución del conocimiento. Entonces, hablamos de revolucionar cierta área de vida del ser humano. Pero estas revoluciones son muy parciales y a la larga, cuando usted cambia un aspecto de la vida del ser humano, resulta que termina siendo conflictiva. Cuando es parcial, cuando solamente es un fragmento de la vida del ser humano lo que se cambia, a la larga, en lugar de ayudar, viene a crear mayor conflicto en la vida general del ser humano. A través de la historia hemos conocido revoluciones de armas, de aguardiente, de drogas. A través de la historia hemos tenido revoluciones violentas, de revoluciones de sangre, aguardiente, armas, drogas, y después de un tiempo han fracasado, porque estas revoluciones parciales no pueden cambiar al ser humano, solo afectan un aspecto de su vida, no cambia el producto final
que es la naturaleza del ser humano. Solo hacen pequeños cambios en la periferia de la conciencia del ser humano, pero no cambian el fondo, no cambian la conciencia profunda del ser humano. Y continuamos nosotros con un 3% de conciencia y no vemos que ni la revolución industrial, ni la revolución francesa, ni la revolución rusa, ni la revolución china, ni la revolución de Cuba, ni la revolución de Lutero, una revolución religiosa, hayan cambiado la conciencia profunda en el ser humano. A través de la historia vemos que han habido revoluciones culturales, revoluciones religiosas como la de Martín Lutero, revoluciones artísticas, etc. Pero en el fondo, el ser humano continúa siendo el mismo. Podemos alterar el orden de los factores, pero el producto final continúa siendo el mismo. El ser humano no ha generado grandes cambios de conciencia. Podemos revisar la historia de estas revoluciones pasadas, parciales, y en estas revoluciones, solo en el siglo XX, escuche bien, solo en el siglo XX, que ya tenemos registros y tenemos una historia más organizada, se mataron a más de 110 millones de seres humanos. Lo escribo, 110 millones de seres humanos solo en el siglo XX, aproximadamente. Estas revoluciones externas, parciales, violentas, únicamente dirían, cambian el maquillaje. Son muy externas, no cambian la conciencia del ser humano. Este tipo de revolución se va contra la persona, se va contra el prójimo, se va contra su propiedad, se va contra sus ideas, se va contra sistemas de gobierno, sistemas políticos. Quitamos a un dictador y ponemos a otro dictador con otro ropaje, con otros lemas, con otra propaganda, pero a la larga continúa lo mismo. Todas estas revoluciones parciales, externas, superficiales, nos han defraudado porque el ser humano continúa siendo deshonesto, corrupto, violento, criminal, demagogo, etcétera, etcétera. La revolución parcial exige que usted sea el verdugo o la víctima, que usted sea el explotado o el explotador, que usted sea realmente que muera o que mate. Ese tipo de revolución en la cual nosotros trabajamos únicamente para cambiar el gobierno, para cambiar el sistema político, el sistema económico, a la larga nos ha demostrado que no funciona. Todos los maestros iluminados, los maestros de conciencia despierta, no se van con esta revolución. No se van contra el prójimo, no se van contra la persona, sino que cuando hablamos de una revolución total, estamos hablando entonces que esta revolución es contra la ignorancia, es contra la inconsciencia, es contra el error, es precisamente interior, profunda, hacia adentro. Dese cuenta que si usted es una persona que siente esa inconformidad, siente esa rebeldía, usted tiene que canalizarla y no luchar hacia afuera, no luchar con la revolución parcial, sino que canalizar esas inquietudes y esas fuerzas y trabajar por una revolución interior, profunda, personal, interior, de su conciencia.
Nosotros hablamos de una revolución total y para esto implica que usted tiene que cambiarse desde el fondo, desde el centro de sí mismo. No caiga en la trampa. Esta revolución parcial es una pseudo revolución. ¿Por qué es una pseudo revolución? Es falsa porque solo cambia un aspecto de la vida del ser humano. Es falsa porque trata de cambiar a la sociedad. Pero ¿quién es la sociedad? La sociedad es una palabra que no es nadie. La sociedad es una palabra como muchedumbres. Si usted busca a las muchedumbres, no va a encontrar sino individuos. Si usted busca a la sociedad, no va a encontrar sino individuos, porque la sociedad es un nombre, es una palabra que no que no se puede personalizar. Entonces, hablamos de revolución social o revolución política, no es nadie. No es nadie. En cambio, si usted habla de una revolución total, esta es hacia el individuo, hacia cada uno de nosotros. Y los grandes maestros, los grandes avataras, profetas, etcétera, iluminados, siempre han buscado porque el cambio sea personal, privado, íntimo, profundo, ese camino que va hacia adentro. Hablar de una revolución total es tratar de que nosotros podamos tomar la responsabilidad de nuestra vida y al tomar la responsabilidad de nuestra vida, trabajamos en libertad, voluntariamente, de una manera continua, paciente. Es una revolución silenciosa que va hacia transformar al individuo en su parte más profunda de pensamientos, de sentimientos, de intencionalidad, de deseos, en su parte psicológica, en su parte conscientiva, en su parte anímica, en su parte espiritual. Es una revolución total del individuo. Tenemos que revisarlo todo en nosotros. Tenemos que revisarlo todo y entrar en ese camino de las mutaciones, de los cambios, de una transformación profunda, diría usted, de una transformación que va hasta el fondo, hasta el centro de la conciencia, del alma, del espíritu de cada uno de nosotros. Si comienza a cambiar un individuo, 2 individuos, 1000 individuos, a la larga va cambiando la sociedad. Pero no puede ser a la inversa. No puede usted decir que cambia primero la sociedad para que luego cambie el individuo. Ese es un sofisma. Ese es un sofisma, no es una realidad. Porque la sociedad, repito, es como la muchedumbre, como la multitud, no es nadie. Pongamos un ejemplo extremo para que sea más claro. Imaginemos una familia de ladrones. Y usted dice que quiere cambiar a esa familia de ladrones. Que cambie la familia de ladrones. Pero nadie es la familia. Para que esa familia cambie, tendría que cambiar cada uno de sus miembros. Si cambia el papá, que es un individuo, si cambia la mamá, que es otro individuo, si cambia el hijo mayor, si cambia el hijo menor, si cambia el abuelo, si cambia la abuela, si cambia la suegra, si va cambiando cada uno de ellos en forma personal, individual, a la larga, luego cambia la familia. Pero no es a la inversa, que vamos a cambiar a la familia primero y luego va a ir cambiando cada uno de sus miembros. No. Entonces, no caigamos en esa pseudo revolución, no caigamos en ese
pseudo fenómeno de una revolución parcial, externa, violenta, agresiva, que va contra el prójimo, contra la persona del prójimo. Para nosotros trascender este círculo de la rueda del samsara, necesitamos entonces una revolución total. Y esta revolución total también se ha conocido como una rebelión. Esta gran rebelión implica un trabajo paciente, un trabajo silencioso, largo, arduo, de muchos años. Es un trabajo que implica irse contra sí mismo y cambiar esa parte profunda, negativa que todos tenemos. Digámoslo de otra forma. Si usted ve la semilla, para que crezca ese gran árbol, la semilla tiene que morir. Se destruye y surge ese gran árbol. Para que surja una persona, ese espermatozoide fecunda el óvulo, desaparece como espermatozoide, pero se forma un nuevo ser humano. En el caso de la revolución total, ¿qué es lo que tiene que desaparecer? ¿Qué es lo que tiene que romperse para que surja algo nuevo? Lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que desintegrar precisamente en el caso de la gran rebelión es el ego. Al eliminar el ego, rompemos la ley de la evolución y de la involución. Termina el proceso evolutivo cuando usted se decide a trabajar y a eliminar el ego, y la esencia que está ahí aprisionada queda libre. ¿Qué es lo que tiene que desaparecer? ¿Qué es lo que tiene que desintegrarse para que se dé esta revolución profunda? Lo que está de más, lo que tenemos que trabajar es el ego, con toda su perversidad, con toda su negatividad, con todo eso que lo conforma, deseo, mente, mala voluntad, miedo. Todos estos elementos que conforman al ego, precisamente son los que tenemos que trabajar y desintegrar. Si usted me pregunta, ¿cuándo termina la ley de la evolución? Esta ley termina cuando el ser humano se decide eliminar definitivamente esta parte negativa. La revolución parcial, por más revolución religiosa que sea, es muy superficial. No nos llevaría a la eliminación del ego. Tampoco usted ve que la revolución económica puede cambiar el proceso económico, pero igualmente está comprobado que ni en la Revolución Francesa, ni en la Revolución Rusa, ni en la Revolución China, ni en la Revolución de la India de Gandhi, ni en la Revolución Cubana, en ninguna revolución se ha eliminado el ego. Y después de un tiempo volvemos a las mismas: corrupción, deshonestidad, mentira, traición, asesinato, violencia, drogas, etcétera, etcétera. No nos engañemos. Si nosotros queremos ir más allá de cualquier tipo de revolución parcial, tenemos que llegar al fondo del asunto, al fondo del meollo. Usted diría que la raíz del mal de que todas las revoluciones parciales fracasen es precisamente porque no se trabaja el fondo del ego para liberar esa esencia que está ahí enfrascada. Si hablamos de la revolución parcial, aquí el revolucionario no puede permanecer solo. Necesita de la muchedumbre, necesita de un partido político, necesita de un gobierno.
Es un trabajo en el cual se hace un cambio muy parcial y en base, diríamos, a un trabajo de grupo superficial. Pero cuando hablamos de una revolución total, esta revolución es individual. Esta revolución es íntima. Y el camino de esta revolución es un camino secreto, es un camino oculto. ¿Y dónde está ese camino? Ese camino está aquí, dentro de usted. Por eso que se dice que es un camino tan oculto, porque no es algo externo. Es un camino hacia adentro, hacia el centro. Es un camino secreto porque implica ir a sus profundidades. Por eso es que todos los grandes maestros iluminados hablan de que la puerta estrecha, el camino difícil, pero ese camino difícil y esa puerta estrecha está aquí, en usted. Toca ir hacia su interior. Recuerde, especialmente todos ustedes jóvenes, no se dejen confundir. Si hablamos de revolución, de grandes cambios, de una gran rebelión, esa tiene que ser hacia adentro, en el aquí y en el ahora, hacia su conciencia, hacia su parte psicológica, hacia su parte espiritual. Esa es la auténtica revolución. Todas esas inquietudes que usted tiene, todas esas inquietudes, inconformidad ante la injusticia social, ante la injusticia económica, etcétera, tenemos que irla canalizando hacia nosotros, en nosotros, con nosotros. Pero esta revolución total, esta gran rebelión, implica realmente trabajos conscientes, padecimientos voluntarios. Es por la vía del propio esfuerzo, es por la vía de superesfuerzos. Entonces implica que usted necesariamente tiene que hacer un trabajo íntimo, profundo, continuo, constante. Ahí usted comienza a ver resultados. Ahí usted se da cuenta entonces que se va trascendiendo este círculo. Pero este círculo de la terrible necesidad, usted lo va a ir entonces trascendiendo desde el centro. Por aquí, por el centro está la salida. Por aquí, en su interior, por acá, está precisamente ese trabajo. Aquí se dibuja simbólicamente en el centro. Conforme usted avance en ese trabajo sobre sí mismo, usted va ampliando su conciencia, desarrollando su conciencia a un 4%, 10%, 20% de conciencia, y usted comienza a darse cuenta que va trascendiendo todas estas leyes mecánicas que hemos estudiado aquí. Todas estas leyes se trata de superar la ley de karma, dharma, retorno, recurrencia, todas estas leyes mecánicas, las 48 leyes mecánicas, las tiene que ir trascendiendo a través de ese despertar de su conciencia. Pero cuando sale un rebelde de este tipo, diríamos que es un fenómeno espiritual, que esto es un fenómeno de trabajo espiritual. Y de ahí entra la palabra. Si usted quiere saber lo que es la auténtica espiritualidad, la auténtica espiritual es todas aquellas prácticas, todas aquellas enseñanzas que de verdad le ayudan a usted a cambiar, a hacer su transformación íntima. Si su actual enseñanza espiritual o su actual religión no le está ayudando a hacer grandes cambios, no está cumpliendo con la función. La función de la espiritualidad es precisamente ayudarle a que usted haga grandes cambios en su interior,
al hacer usted esos grandes cambios, al hacer usted esa revolución interior, entonces la espiritualidad cumple su función. No importa el nombre que tenga, no importa bajo qué nombre sea, pero ahí la espiritualidad sí está cumpliendo su función. Entonces recuerde, si hablamos de espiritualidad, es aquella que en usted efectivamente le está ayudando a hacer grandes cambios en su interior. Y cuando se transforman algunos miles de seres humanos, entonces luego viene la transformación de la humanidad, de la sociedad. Aquí entenderíamos entonces que la masa es la extensión del individuo. El proceso consciente, usted diría correcto, es que primero se transforman miles de hombres uno por uno en forma individual, aunque lleve tiempo, luego se transformaría la sociedad. Ese es el proceso que se da en la realidad, en la práctica. Aquí comprendemos entonces que la única, la auténtica revolución es aquella que trabaja al individuo, es aquella que se da en el fondo, en la conciencia del individuo. Esa es la única revolución, esa es la auténtica revolución. Las otras son una farsa, las otras son falsas completamente. En ese trabajo íntimo, usted diría que en cada generación surge uno o dos que logran liberarse de este círculo. Pero estos que se liberan vienen a ser un fastidio para los otros porque su sola presencia es un reproche. Su sola presencia es un recuerdo de que ellos, el resto, no ha hecho su trabajo. Y entonces las multitudes se sienten humilladas, se sienten reprochadas. Le duele al ego ver que el otro se ha logrado trascendencia, que el otro ha logrado el desarrollo de todas sus infinitas posibilidades y nosotros no. Y nosotros no hemos logrado eso. Entonces es más fácil eliminarlos, matarlos, crucificar a Cristo, envenenar a Sócrates. ¿Por qué? Porque su sola presencia viene a ser una humillación para el resto. Es por eso que generalmente estos grandes seres iluminados, estos grandes maestros, como por ejemplo el Buda, Jesús el Cristo, Zoroastro, Mahoma, esos grandes seres como Elena Petronila Blavatsky, Samael Aun Weor, el maestro Garga Kuchinis, el maestro Babaji, el maestro Gurdjieff, el maestro Krishnamurti, todos esos grandes seres se ven tan aislados, porque realmente para hacer este tipo de revolución total implica una dedicación de largos años, implica un esfuerzo continuado, implica una enseñanza, un método, un sistema para lograrlo. Todos esos grandes seres, y muchos, usted diría Lao Tse en la China, Moisés entre los hebreos, Jesús entre los judíos, etc. Todos esos grandes seres han tenido que hacer un camino doloroso, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Esa es la vía de la iniciación. Ese es el trabajo para trascender. Lo dibujo para acá, aunque debería ser aquí, pero para que se note, podemos trascender ese círculo a través de ese largo proceso de trabajo. Pues bien, entonces diríamos que todos los grandes maestros que lo han logrado, todos ellos han hablado con claridad, que no es el resultado de leyes mecánicas,
que no es el resultado del tiempo, que no es el resultado de la evolución, que no es el resultado de nacer y de morir, de nacer y de morir, porque este trabajo de revolución total no puede ser inconsciente, no puede ser involuntario, no puede ser en automático, no puede ser mecánicamente. Que quede muy claro que el dogma de la evolución, el dogma de que nosotros a lo largo de la eternidad y del tiempo algún día llegaremos a liberarnos así, en automático, no. Que quede claro que tiene que ser un trabajo contracorriente. Es un trabajo contra la naturaleza. Es un trabajo contra el sistema social, político, económico. Es un trabajo que va muchas veces contra su familia, porque la misma familia no le va a apoyar. Pongamos ejemplos. Si usted acostumbraba a disfrutar con las fiestas en familia, si usted tomaba alcohol, se tomaba los tragos con toda su familia, con sus amigos, allá después del partido de fútbol, usted se iba a tomar unas cervecitas, unos tragos cada fin de semana, cada sábado, etc. Pero si de repente usted hace un cambio, usted sabe que los amigos del fútbol, los amigos del grupo con los que jugábamos esos partidos cada semana, con los que tomábamos cada semana, son los primeros que se nos vienen en contra. Los que van a tratar de convencernos de continuar con el trago. La familia, en sus reuniones familiares, ahí con todos nuestros primos, con los hermanos, con los cuñados, con los yernos, con las nueras, con los abuelos, ahí, si usted dice no, ya no tomo trago, son los primeros que se le vienen encima. Muchas veces hasta nuestra pareja se opone a estos grandes cambios. Entonces, es contra la naturaleza, es contra el cosmos, es contra la familia, contra el sistema social establecido, contra el sistema político establecido. Y por dentro es contra su propio ego. Entonces hablamos que este camino es el camino del filo de la navaja. Es el sendero del filo de la navaja, que tiene peligros por un lado y por el otro, por afuera y por adentro. Por adentro usted tiene que luchar contra su propio ego. Por adentro usted tiene que luchar contra sus propias pasiones, debilidades, vicios, apegos, resentimientos, envidias, etc. Y por afuera usted tiene que luchar contra la familia, contra la pareja, contra los amigos, contra la sociedad, que no dejan que usted se libere, que usted trascienda esas leyes mecánicas. El sendero del filo de la navaja, con peligros por dentro y por fuera, es ese camino oculto, es ese camino secreto, es ese camino hacia adentro, en el aquí y en el ahora. Por eso se habla de un camino oculto y secreto. El camino oculto no es su escuela. El camino oculto no es su religión, no es su grupo espiritualista. El camino oculto está dentro de usted. Esto tiene que quedar muy claro. También hablamos nosotros de que conforme se va trascendiendo esto, usted va logrando desarrollar esas potencialidades, va logrando desarrollar esas posibilidades latentes, ocultas, internas, y ese trabajo implica que usted comienza ya a tener otra visión, otra mirada hacia la vida, hacia los problemas. Entonces, decimos que este trabajo interior está regido por otras leyes, está regido por otros principios. Ya no son los principios que
se manejan afuera en la sociedad, sino que implica otros principios y por esta razón la gente no lo va a entender. No lo va a entender porque usted ya vive bajo otra lógica. Usted vive con un objetivo profundo, interno, y entonces los demás no lo van a alcanzar a entender. Y por eso es que muchas veces viene la crítica, viene la oposición, viene la calumnia, porque no entienden lo que el iniciado está tratando de hacer, lo que busca, que es ese desarrollo interior, que es romper, trascender este círculo vicioso de la rueda del samsara. Le llamamos la gran rebelión porque implica trabajos conscientes, porque implica dolor, porque implica esfuerzo, continuidad, implica ese trabajo consciente, padecimientos voluntarios. Todo esto son palabras que muchas veces nosotros no nos sentimos tan atraídos hacia ellas. Pero tome en cuenta que si buscamos trascender lo mecánico, entonces implica realmente un esfuerzo. No podríamos hablar de que cómodamente nosotros, tomando chocolate caliente, viendo internet a colores, disfrutando de todas las comodidades, nosotros vamos a trascender las leyes mecánicas de la naturaleza. Dese cuenta que si hablamos de trascendencia, de lo trascendental, eso implica, lógicamente, un esfuerzo consciente, deliberado, a voluntad. Implica que usted tenga pautas, el método, el sistema para irlo logrando. Les cuento una anécdota para que tratemos de ilustrar este punto. Es una anécdota que quizás usted la ha escuchado de otras maneras, pero nos ilustra bastante bien. Se cuenta que el Lama del Sur mandó una nota urgente al Gran Lama del Norte para que le enviara a un monje, a un lama sabio y santo, para que preparara a los novicios allá en el sur. El Gran Lama del Norte recibió la solicitud y en lugar de mandar uno, para sorpresa de todos, manda a 5 lamas. Todos se sorprendieron, no entendían por qué. Salen de viaje, es un viaje largo hacia el sur, y entonces, después de haber tenido varios días de viaje, se encuentran con que llega gente corriendo ante ellos y les cuenta que el monje del pueblo de ellos había muerto y que se habían quedado sin un guía espiritual y que necesitaban realmente a alguien que manejara ahí los aspectos religiosos de ese pueblo. Realmente las condiciones eran buenas, el sueldo era bueno y todo el pueblo realmente añoraba a alguien. Entonces uno de los 5 dijo, bueno, realmente si yo soy un buen budista, no puedo negarme a servir a este pueblo. Así es que me quedo acá. Y ahí se quedó él cómodamente dirigiendo esa comunidad. Avanzaron en su viaje los 4 restantes y llegan y pasan una noche en un castillo de un rey y el rey los atiende muy bien y al día siguiente entonces le pone el ojo a uno de los 4 lamas y le dice, mira, yo ya estoy viejo, yo tengo una hija, cásate con mi hija y al morir tú heredarás el reino, te casas con mi hija y podrías hacer tu misión aquí con todo este pueblo. Este lama entonces lo piensa y dice, bueno, realmente no sería un buen budista si no me entrego a gobernar este pueblo y también a enseñar las enseñanzas del Buda.
se queda el segundo lama. Continúan los tres el viaje y después de varios días llegan hasta una casa en medio bosque y cuando tocan la puerta sale una hermosa muchacha a recibirlos y les cuenta que está muy atemorizada porque unos pocos días atrás los bandidos y ladrones han matado a sus padres y ella ahora se encuentra sola y atemorizada. Después de que pernoctan ahí esa noche, al otro día uno de los monjes se queda y dice que realmente prefiere quedarse con esta chica y ayudarla a salir adelante en la vida. Quedan entonces solo dos lamas que continúan su camino. Más adelante encuentran un pueblo y en este pueblo se sorprenden al ver que ha llegado un falso gurú y comienza a enseñar una doctrina negra y confunde completamente a esta gente y ya casi no hay nadie que practica el budismo, sino que todos confundidos por ese falso guía. Y uno de los monjes dice, realmente yo me siento llamado a quedarme aquí y tratar de orientar correctamente a todo este pueblo. Por último, llega un solo lama finalmente hacia el sur y ya hace contacto ya con el lama del sur para cumplir con esa misión. ¿Cuál es la moraleja de esta anécdota? La moraleja es que a nosotros nos pasa esto con frecuencia. Primero nos atrae el poder, otra época de nuestra vida nos atrae organizar nuestra pareja, otra época de nuestra vida le dedicamos a nuestra economía, a nuestras finanzas, otra época de nuestra vida a prepararnos, a estudiar, otra época a disfrutar de viajes, etc. Y vamos posponiendo ese trabajo espiritual de trascendencia, del despertar de la conciencia. La moraleja es que todos estamos en esas condiciones. Posponemos y posponemos y esperamos que al final no sea demasiado tarde. Cuando nos decidamos finalmente hacer un trabajo profundo sobre sí mismos. La trascendencia de esto implica conocer el método. Para nosotros, los grandes maestros gnósticos han sintetizado este trabajo. ¿Cuál es la fórmula para lograr este trabajo? La fórmula la han dejado ellos vivenciada, vivida. Es una fórmula que a lo largo de varias generaciones de seres iluminados se ha llegado a comprobar su efectividad. La fórmula para la revolución de la conciencia, para que nos lleve a la autorrealización íntima del ser, ya está conocida. Es una fórmula, usted diría, un poco secreta, pero es parte del método, de las enseñanzas del gnosticismo universal. Y puede ser que coincida con la que han dado otros maestros, porque son pequeñas variantes. Pero sin embargo, como el maestro Samael Aún Weor la ha dejado en nuestros días, en nuestra época, con nuestras palabras, en el idioma español, sin traducción, no es una fórmula que a través de los cientos de años se haya tergiversado o se haya alterado. No, disfrutamos de esta fórmula puntual, precisa, porque recientemente el maestro la dejó acá. Desde el año de 1950 hasta la fecha la venimos repitiendo y conforme la vamos viviendo, la vamos encarnando, entonces nos damos cuenta que funciona con exactitud. La fórmula para la revolución de la conciencia, la fórmula para la gran rebelión es bien clara. Nosotros le llamamos los 3 factores de la revolución de la conciencia. Estos 3 factores, el primero, el orden
no altera el producto y cualquiera, usted los tiene que trabajar simultáneamente, equilibradamente. Pongamos que el primer factor le conocemos como el nacer. Ese nacimiento. El segundo factor como el morir. Y el tercer factor como el sacrificio por nuestros semejantes. Entonces la fórmula dice nacer más morir más sacrificio por la humanidad, ¿no? Igual despertar. La revolución de la conciencia, tratando siempre de despertar de momento en momento. ¿A qué le llamamos nacer? Le llamamos nacer a crear, a formar esos cuerpos internos solares que no tenemos. Desarrollar ese germen de los cuerpos internos, de esos 7 cuerpos internos que los tenemos que crear, desarrollar. Este es un problema de trabajo con el grano, con la semilla, con nuestra energía sexual. Tenemos que nacer, implica el trabajo de crear cuerpos. Para esto necesitamos el método, el sistema, la clave. Morir se refiere a el trabajo de eliminar el ego. El morir es eliminar lo que está de más, lo que sobra. Y de aquí ustedes recordarán que los alquimistas tenían una frase interesante. Los alquimistas medievales hablaban de disolver y coagular. Disolver sería disolver lo que está de más, el ego. Y coagular sería de cristalizar, de fabricar esos cuerpos internos. Pero como usted está tratando de romper todas estas leyes mecánicas de karma, dharma, retorno, recurrencia, de ley de las polaridades, de evolución, de involución, etc. Como usted está trascendiendo todo esto, necesita dharma, necesita mucho dharma para poner sus cuentas en orden, para pagar todas sus cuentas por pagar, para pagar todo el karma que deba, pero lo va a pagar de una forma inteligente, con dharma. Entonces, usted necesita bastante sacrificio por la humanidad. Piense por un momento que si todos los maestros, esos maestros iluminados como Moisés, Jesús, Buda, Zoroastro, etc., no hubieran hecho tanta obra, tanto sacrificio por los demás, nunca hubieran alcanzado esa estatura, ese nivel. Si Jesús, por ejemplo, Jesús el Cristo, con todo su conocimiento, sabiduría y poderes, se hubiera ido a su casa, hubiera dicho, bueno, yo ya resolví mi problema, yo estoy completamente iluminado y me voy a mi casa. ¿Ustedes creen que hubiera podido llegar hasta el grado en que ha llegado? No, imposible. Si el maestro Samael, con todo su conocimiento, con todo su trabajo, se hubiera encerrado en su casa y no se hubiera dedicado a enseñar y a divulgar todas estas enseñanzas, ¿ustedes creen que hubiera podido llegar a ese nivel? No, imposible. Entonces, estos son los 3 factores que necesitamos trabajarlos día a día, continuamente, constantemente. Este tema es el próximo tema de estudio porque cada uno es una ciencia. La ciencia del nacer, la ciencia del morir y la ciencia de sacrificarnos por los demás. No lo sabemos, tenemos que aprenderlo. Muy bien, entonces
Este tema con puntualidad, con completo desarrollo, lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Ustedes encontrarán, por ejemplo, en todos los libros sagrados, para nosotros el más conocido es la Biblia, ustedes encontrarán frases que hacen alusión a este trabajo de la gran rebelión. Por ejemplo, recordarán aquella partecita que dice: árbol que no da fruto, cortadlo y echadlo al fuego. Cuando estamos en este nivel, como seres humanos, si no logramos hacer ese trabajo de la revolución de la conciencia, se cumple, diría usted, no damos fruto, y entonces echadlo al fuego, a ese proceso involutivo. Por otro lado, también ustedes se encuentran en Mateo aquello de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso aclara esta idea de que no es algo mecánico, en automático, que todos vamos a llegar algún día, en algún momento. No, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y en otra parte, en otro versículo también de Mateo, se dice que el reino de los cielos se toma por asalto. Y muchos lo han tomado. Es decir, todos aquellos maestros iluminados realmente han tomado el cielo, o sea, han alcanzado otros niveles de conciencia superior, de paz, de felicidad, de libertad, lo han alcanzado. Y han hecho un esfuerzo de saltar, porque esto es un salto cuántico. Esto no es una continuidad, es un salto cuántico. Y usted, para dar ese salto, tiene que realmente tener discontinuidad con el pasado. Tiene que abandonar el pasado. Esa es la diferencia entre las palabras, por ejemplo, reforma, revolución, rebelión. Cuando usted hace una reforma, si usted tiene un edificio viejo, por ejemplo, y lo reforma, usted simplemente le abre unas nuevas puertas, le pone unas nuevas ventanas, lo pinta, le pone otros colores y usted hizo una reforma. Pero continúa la misma estructura, el mismo edificio. Si usted hace una revolución parcial, entonces diríamos que en ese edificio usted quizás le agrega otros pisos, le cambia no solo puertas y ventanas, sino que le agrega 2 pisos más para arriba, le hace parqueadero, etc. Pero el edificio principal continúa. Una revolución parcial es continuar a hacer algo nuevo sobre lo viejo. Pero cuando hablamos de una revolución total, de una gran rebelión, implica que usted abandona todo lo viejo, deja todo lo viejo. Hay una discontinuidad y usted da un salto cuántico. Tiene que dejar todo el ego, sus deseos, sus vicios, sus pasiones, sus apegos, sus envidias, sus ambiciones, sus codicias. Eso es dar el salto cuántico. Esto es hacer algo completamente diferente, nuevo, profundo, interno. Muy bien, cuando usted logra hacer ese cambio a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia bien vividos, ¿qué pasa? Usted trasciende acá y sale. Y logra usted aquí un nuevo nivel. ¿Cuál es el nuevo nivel? El nuevo nivel de maestro iluminado, maestro despierto. Eso sería en términos filosóficos. O también diría usted un hombre superior. Ya no el hombre común y corriente, ya no el hombre ordinario, sino que sería aquí un hombre superior, o también llamado en filosofía el superhombre. O en términos religiosos, ¿sabe cómo le llamamos también? Más conocido,
ángel. Entonces usted diría que los ángeles de hoy fueron los hombres que rompieron esos círculos, que trascendieron. Igual diría usted que los demonios de hoy son aquellos que se dedicaron en el mal por el mal. Si usted que está en este punto, puede ser que dé el brinco para arriba, o si no, usted entra a la involución. Tiene dos posibilidades. Pero cuando usted llega a este grado de hombre superior, de maestro iluminado, no se puede quedar aquí. Después de un tiempo, usted tiene que de nuevo bajar, manda a su parte inferior, a su bodhisattva, y el bodhisattva de nuevo nace, crece y tiene que cumplir una misión. Cumple esa misión exitosamente y de nuevo sube, pero ya con un grado superior. Entonces usted diría, existe esa jerarquía de un arcángel. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted se gradúa de bachiller. Usted se gradúa de bachiller y puede quedarse ahí nomás. Pero si usted dice, no, yo tengo que superarme, de nuevo baja a la universidad, se sienta en los bancos de la universidad y saca su título de licenciatura. Pero usted no se quiere quedar con la licenciatura. Usted va de nuevo a la universidad, se matricula, paga sus derechos y vuelve a los bancos de la universidad y después de 2, 3 años saca un masterado. Luego usted no se conforma con ese masterado, vuelve a la universidad, se matricula, se sienta en los bancos de las clases, saca el título y ya tiene 2 masterados. Luego usted se decide y vuelve a la universidad y saca un doctorado. Luego usted se decide y vuelve otra vez y saca un PhD. Y hay personas que tienen 2 PhD. Usted ve todo el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Este arcángel tampoco se puede quedar aquí. Manda a su bodhisattva a cumplir una misión y puede ser de que este bodhisattva, cuando esté aquí, se caiga, cometa graves errores y de nuevo queda dentro de todas las leyes mecánicas acá. Hasta el día en que cumpla su misión y la haga exitosamente, regresa y alcanza el nuevo grado de querubín. No se puede quedar aquí tampoco. Manda de nuevo, cumple otra misión y si la cumple exitosamente regresa y sube en grados. Entonces aquí encontramos ángeles, arcángeles, querubines, tronos, potestades, virtudes, semidioses, dioses y toda una jerarquía. Así como usted encuentra en el ejemplo anterior licenciados, máster, doctores, PhD, etcétera, en el mundo académico, de la misma manera, usted diría, por ahí sigue el trabajo. Son 2 niveles muy distintos. Un nivel es estar dando vueltas en la rueda del samsara y otro nivel es entrar aquí en niveles superiores de conciencia, de sabiduría. Si usted busca esas palabras de paz, amor, libertad, felicidad, esas palabras corresponden a estos niveles de conciencia. Usted tiene que trascender estas leyes mecánicas. Nosotros queremos plantearle, queremos que usted conozca un macro mapa trascendental, cósmico, en el cual usted pueda saber cómo se dan esas diferentes jerarquías. Los bodhisattvas son las partes humanas que bajan a cumplir estas misiones. Nuestro venerable maestro Samael Aún Weor es un arcángel que bajó a cumplir esa misión de enseñar estos conocimientos. Su misión fue dejar la síntesis de todos estos conocimientos para que nosotros podamos vivirlos. Su misión la cumplió a cabalidad
y de nuevo subió a esas dimensiones de conciencia. Entonces usted entenderá que estos grandes seres, como Hermes Trismegistro allá en Egipto, como Moisés allá en Israel, como Buda en la India, como Tsongkhapa en el Tíbet, como Lao Tse en la China, como Quetzalcóatl en México. Todos esos grandes maestros iluminados vienen, cumplen una misión, nos enseñan el sendero del filo de la navaja, nos enseñan es el camino oculto de la iniciación para que nosotros podamos también liberarnos, para que nosotros podamos salir de esta prisión. Queremos motivarlos para que ustedes continúen con este estudio y con estas prácticas. ¿Cuáles son las prácticas que nos llevan entonces a ese despertar, a esa liberación? Les repito, la meditación diaria. Usted trabaje en su práctica de meditación. Tanto la meditación individual, personal, tiene sus beneficios, como también la meditación en grupo. Usted necesita ambas. Necesita meditar personalmente en su casa todos los días y también necesita asistir a la escuela para que con su meditación en grupo reciba los otros beneficios. La siguiente práctica es el trabajo de autoobservarse. Autoobservarse permanentemente, continuamente. El otro trabajo es llamarse al despertar de la conciencia, de momento en momento. Usted tiene que llamarse al despertar agudizando sus 5 sentidos, percatándose de todo lo que suena, todos los colores, todo lo que huele, toda la temperatura de los ambientes, sus 5 sentidos, sus sensaciones corporales. Realmente agudice sus sentidos y percátese de todas sus sensaciones corporales. Respire profundo y despierte en el aquí y ahora, de momento en momento. También tenemos la práctica de los 3 factores del despertar de la conciencia, esa práctica continua. Esas son las prácticas que le va llevando a usted a trascender estas leyes mecánicas. Como conclusión, podríamos decir que el mejor bien que usted le puede hacer a la sociedad es su propia autorrealización. Aquí buscamos la realización de todas sus infinitas posibilidades. Buscamos la autorrealización íntima de su ser. Cuando usted encarna a su ser esencial, trasciende estas leyes. Hablamos entonces que trascender este círculo es hacer contacto, encarnar a su ser íntimo, a su ser espiritual, a su ser esencial. Toda persona que ha encarnado a su ser íntimo es un auténtico revolucionario. Todos los grandes maestros iluminados son grandes revolucionarios porque han logrado transformar y desarrollar todo su potencial. Todos esos grandes seres no son compatibles con el sistema establecido. Todos estos grandes maestros no son compatibles ni aceptan la injusticia social, ni aceptan la injusticia económica, pero no han luchado hacia afuera, sino han luchado hacia adentro. Queremos invitarle a que usted se una a esa gran rebelión, pero esa gran rebelión es hacia adentro, es personal, es profunda, es de adentro para afuera. Que quede claro, es un trabajo profundo de su conciencia y a la larga se manifiesta afuera. Usted sabe que lo exterior es el reflejo de lo interior. Primero tiene que darse ese despertar espiritual interior para que luego esta sociedad poco a poco cambie, esta sociedad poco a poco sea más consciente, más justa, más apacible. Pero primero tiene que darse el cambio en cada uno de los individuos
que formamos esta sociedad. Los invitamos para la próxima tarde a estudiar el tema de los 3 factores del despertar y la revolución de la conciencia. Muchas gracias y buenas tardes a cada uno de ustedes.